Buenas noches, me llamo Clementina, tengo 59 años y soy originaria de Santa Rosa del Mezquite, en el estado de Zacatecas, un pueblo pequeño del interior donde actualmente viven unas 71.000 personas. La historia que voy a contar son relatos que se han repetido por generaciones, historias vividas por cientos de personas a lo largo de los años, incluso horrores que yo misma presencié en mi infancia y adolescencia, todos relacionados con el mismo hombre, Eduardo, más conocido como Lalo el acordeonero. Todo comenzó a mediados de los años 70. Un joven empezó a ganar fama en la música regional, animando celebraciones en ranchos, comunidades, y hasta eventos en la ciudad. Fue considerado el mejor acordeonista de la región, a pesar de tener una discapacidad en el dedo meñique de la mano izquierda. Eduardo era solicitado en muchos bailes y eventos, alegrando a todos. Pero había una condición bastante rara para que aceptara tocar: exigía que exactamente a la medianoche la música se detuviera por completo, y no podía reanudarse hasta que pasara un minuto. Eso siempre levantaba chismes entre la gente más metiche del pueblo. Hasta que un día, mi papá, Juan Morales, como lo conocían todos, un hombre serio y de palabra firme, decidió invitar a Lalo a una fiesta de San Juan que íbamos a hacer en casa. Él aceptó sin problema, ya que eran muy buenos amigos, pero dejó en claro que se respetara su famosa regla de la medianoche. Y así se hizo. Todo transcurrió con normalidad. Éramos niños, pero yo me acuerdo de esa noche como si fuera ayer. Hasta que en algún momento de la madrugada, mi papá, ya algo tomado, se levantó y le preguntó: «Oye, Lalo». Y él respondió: «¿Qué pasó, don Juan? Con respeto te pregunto, ¿qué clase de costumbre es esa de tener que parar justo a las 12? Lalo lo miró con una sonrisa y le contestó: «Mire, don Juan, como usted es mi amigo y le tengo aprecio, se lo voy a contar. Mi abuelo, como usted bien sabe, era un gran acordeonista en esta región, el mejor que ha pisado estas tierras. Y yo siempre quise tocar como él, pero nunca logré aprender a su nivel. Hasta que un día, en una de esas vueltas de la vida, me encontré un libro de brujería. La verdad, casi no sé leer, pero entendí lo suficiente. Decía que si uno quería aprender una habilidad de alguien ya fallecido, tenía que ir justo a la medianoche al panteón donde estuviera enterrado, decir una oración al revés y pedir lo que uno quisiera aprender. Al principio no me lo creí, pero la curiosidad me ganó. Mi papá me advirtió: no te metas con esas cosas, muchacho. Eso nunca trae nada bueno. Y yo le dije: no se apure, don Juan. Le voy a contar lo que pasó. Me fui al panteón un lunes, el día de los difuntos, e hice tal cual lo decía el libro. En ese momento, dijo Lalo, me subió un escalofrío por toda la espalda, y una voz me susurró al oído que extendiera las manos. Yo solo obedecí. Sentí un frío espeso, como humo envolviendo mis dedos uno por uno. Pero cuando llegó a este último, dijo, señalando el meñique, ya no aguanté el dolor y retiré la mano. Por eso no puedo tocar con ese dedo, ese no recibió la magia. En ese momento, mi mamá, que también estaba escuchando, se llevó la mano al pecho y comenzó a rezar. Mi papá se sirvió otro trago. Todos los niños nos fuimos adentro de la casa, yo incluida, temblando de miedo, toda impresionada. Cuando la fiesta terminó, todos se fueron a sus casas y la vida siguió, pero aquella historia jamás salió de nuestras mentes. Pasaron los años y los rumores sobre la vida del popular Lalo no paraban de crecer. El acordeonista ahora hacía apuestas en las plazas de los pueblos, ponía su sombrero sobre un poste de cerca y quien lograra atinarle con un disparo, él le pagaba no sé cuántos pesos. Nadie jamás le acertaba. Empezó a hacer ese tipo de mandingas frente a multitudes, y poco a poco fue dejando la música a un lado. En una ocasión, pidió que le llevaran una víbora venenosa. Cuando se la pusieron enfrente, Lalo le escupió directamente en la boca, y la soltó ahí mismo, en medio de la plaza.
Mucha gente fue testigo de cómo el animal empezó a retorcerse hasta morir, de forma instantánea. La fama de sus brujerías no hacía más que crecer, y la gente empezó a decir que tenía un pacto con el mismísimo diablo, con el maligno, con el patas de cabra. Su reputación se volvió tan negativa, que ya ni lo invitaban a tocar en las fiestas como antes. Entonces, cambió de rumbo y empezó a dedicarse al curanderismo. Preparaba jarabes, hacía oraciones contra el mal de ojo, y rezos para prevenir incendios en las milpas. También curaba animales mordidos por víboras y alacranes, y lidiaba con toda clase de males extraños. Pero su esposa ya estaba harta de todo eso. Él ya no era aquel muchacho guapo que tocaba el acordeón en las fiestas. Ahora tenía un aspecto raro, descuidado, y cada día se volvía más callado y solitario. La cosa se puso peor cuando empezó a circular un rumor, que había una bestia suelta por la región, que estaba matando gallinas y chivos. Su esposa, de quien no puedo mencionar el nombre, ya con muchas sospechas encima, decidió seguirlo una noche. Él salía constantemente en la madrugada y volvía justo antes del amanecer. Pero esa vez, no tuvo suerte. Él desaparecía entre los pasillos como si fuera polvo. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando una vaca del suegro de su esposa murió por causas naturales, y al amanecer apareció completamente despedazada en el fondo del terreno. Ella, su esposa, percibió un hedor insoportable a carne podrida que salía de su boca. Él intentó disimularlo, pero era imposible no notarlo. Entonces, llorando, le pidió que se fuera de la casa. Le dijo con voz firme que jamás iba a aceptar que su propio marido se hubiera convertido en un carroñero, en una bestia de la noche. A partir de ese punto, no sé exactamente qué pasó con él. Lo que sí supe es que quedó tirado, arruinado, hecho un alcohólico. Años después empezaron los rumores sobre un perro gris espantoso que merodeaba por los sembradíos, y decían que era él. Su mala fama se esparció por todos lados. Un día, una vecina nuestra contó que cada vez que se metía a bañar, un perro gris se quedaba observándola. Aquello ya la tenía muy asustada. En el rancho, muchos todavía hacían baños con paredes de carrizo o paja, y en vez de puerta ponían una simple cortina, lo cual era muy fácil de vulnerar, especialmente por un curioso, o peor aún, por un animal. Una noche, Lalo tomó de más y, entre tragos, le confesó al dueño de la cantina que él siempre espiaba a esa mujer cuando se bañaba. Lo que no sabía era que el cantinero era muy amigo del esposo de la señora. Cuando este hombre se enteró, furioso juró matarlo. Pero Lalo, como siempre, desaparecía como si se lo tragara la tierra. Las cosas en el pueblo ya estaban mal para él, y empeoraron todavía más cuando atacó a una familia con un bebé recién nacido. Un día, esa familia regresaba de casa de los suegros. Apenas llegaron, la esposa acostó al bebé en su cunita, cuando de pronto escuchó a su marido gritar: «Agarra el machete. Rápido. Corre». Y cuando lo vio empujando la puerta con desesperación, lo entendió todo. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Detrás de él venía una figura demoníaca, asomando solo la cabeza dentro de la casa. Ella se quedó paralizada. Ambos describieron a la criatura como una mezcla de burro con hombre y lobo. Algo que parecía sacado del infierno. Tenía cabeza parecida a la de un burro, pero con colmillos y hocico de lobo. Peludo, gris, con un tufo repugnante, un olor que no se puede ni explicar. Los ojos eran humanos. Las manos también eran humanas, pero con garras. Los pies parecían pezuñas. «Pásame el machete o nos va a matar», gritaba el marido, mientras ella seguía congelada, mirando a esa cosa directo a los ojos.
El hombre entonces apretó la cabeza del monstruo con todas sus fuerzas, mientras la bestia gruñía y babeaba de puro odio. Por suerte, esas puertas antiguas eran de buena madera, de mezquite macizo. La criatura retiró la cabeza y salió huyendo, lanzando un gruñido atragantado, como si dijera algo casi entendible, algo como: me iba a tragar al bebé. Después de eso, la familia tuvo que reforzar toda la seguridad de la casa. La familia reforzó la seguridad de la casa y se armó con la ayuda de amigos y vecinos. Después de eso, Lalo desapareció por muchos años. Hasta que, ya en el año de 1991, en la misma casa familiar, aunque mi papá y algunos de mis parientes ya habían fallecido, mi hermano Joel, que había regresado del norte, de la ciudad de Monterrey, para vivir de nuevo en el rancho, se topó con Lalo en una cantina del pueblo. Los rumores seguían rondando su historia, aunque él hacía todo lo posible por enterrar su pasado bajo 7 llaves. Quería que las nuevas generaciones lo vieran como alguien normal. Pero mi hermano, que sabía perfectamente lo que había pasado décadas atrás, se pasó de copas y lo empezó a provocar. Ya saliste otra vez, Lalo el acordeonero. Tú no eres nadie, compa. Esas porquerías tuyas solo asustan a los cobardes. Atrévete a pararte frente a mí, y capaz si no te reviento a machetazos o te prendo fuego aquí mismo. Lalo sonrió tranquilo y le contestó: cuida tus palabras. Eres hijo del finado don Justo, a quien siempre respeté, pero conmigo no estás midiendo bien lo que dices. Mi hermano, ya muy envalentonado, le gritó: pues párate enfrente de mí convertido en bestia, y vas a ver cómo te hago trizas a balazos. Lalo se rió y le dijo: ya vete a tu casa, ya estás bien pasado de tragos. Joel salió del bar y se fue con unos amigos. Se quedó tomando y cotorreando hasta tarde, sin darse cuenta de que ya había oscurecido. Por suerte, nuestro hermano menor, Isaías, empezó a preocuparse y fue a buscarlo con el viejo Dodge Dart clásico de nuestro papá, que todavía conservábamos. Él sabía que el Carrizal, el lugar donde se había ido Joel, era una zona muy concurrida por los jóvenes de entonces, pero el camino era puro monte, despoblado, sin luz eléctrica, solo con lámparas de gas. Las veredas eran estrechas, cubiertas de matorrales y breña espesa, y no había movimiento de nadie. Lo que voy a contar ahora fue, sin duda, la experiencia más aterradora de nuestras vidas. Ya era muy noche cuando Joel decidió regresar caminando, un trayecto de más o menos 4 kilómetros, en plena oscuridad. Por fortuna, Isaías lo encontró justo a la salida del pueblo y lo trajo de regreso en el carro, porque solo Dios sabe si hubiera llegado vivo caminando. Cuando llegaron a casa, estábamos yo y varios familiares, entre ellos mi cuñada Nilda, que acababa de dar a luz, y su esposo. En eso, mi cuñada salió del cuarto para calmar al bebé, y regresó temblando, llorando, y diciendo en un susurro que había una criatura junto a la ventana, intentando abrirla. En aquel tiempo, las puertas traseras y las ventanas se aseguraban con trancas de madera que apenas giraban para hacer presión, pero que no eran muy resistentes. Nos acercamos a la ventana y escuchamos cómo ese animal escarbaba la tierra, arañaba la pared y empujaba la ventana con cuidado, como si quisiera meterse sin que lo notaran. Uno de mis hermanos acercó la luz del quinqué para mirar entre los tablones de la ventana. Y ahí estaba, un animal enorme, tan espeluznante que nos dejó helados. La bestia notó la luz y dio un salto hacia atrás, como si fuera a intentar entrar a la fuerza por alguna otra puerta o ventana. De inmediato, mis hermanos fueron a buscar las escopetas, los machetes y todo lo que pudiera servir para matar a esa cosa. Empezaron a silbar fuerte y a llamar a los perros de caza que dormían en la parte de atrás de la casa. Los animales salieron listos para enfrentar a un monstruo. Pero de repente, solo se escuchaban los aullidos desesperados de los perros siendo golpeados y lanzados por los aires como si fueran hojas. Estoy hablando de 5 perros de cacería.
lanzados por los aires. Todos aparecieron llenos de rasguños y heridas. Las pisadas en la tierra sonaban como si un caballo estuviera corriendo. Y el zumbido de las garras cortando el viento dejaba claro el poder y la agilidad de la bestia. Nosotras, las mujeres, nos encerramos en la casa con todas las puertas trancadas y protegimos al bebé. Mientras tanto, los hombres salieron corriendo tras la criatura, pero fue en vano. Corría a una velocidad inhumana y saltaba las cercas como si fuera un gato. A la mañana siguiente nos levantamos temprano, antes de que los animales pudieran borrar las huellas. Y vimos los rasguños en la ventana, las marcas en la pared y un agujero en la tierra. Las puertas estaban todas marcadas con garras. Y las huellas que dejó parecían de un oso pardo, con garras y pezuñas. Mostramos todo a los vecinos y a cualquier curioso que llegara. Se armó un alboroto tremendo. Mis hermanos comenzaron a buscar a Lalo, convencidos de que era él. Y más aún después de que Joel nos contó lo que había hecho en la cantina. Pasaron varios días buscándolo sin éxito. Hasta que un día, estando desarmado, Lalo se apareció frente a mi hermano y le dijo: ¿Por qué me quieres matar? ¿No fuiste tú quien me pidió que me apareciera frente a ti? Mi hermano, completamente espantado, le respondió: Entonces si eras tú, maldito. Lalo le contestó: Cuando se invoca a lo maldito, no hay pecado. Y se dio la media vuelta y se desvaneció. Desde ese día, nunca más lo volvimos a ver. Solo supimos que a inicios de los años 2000, había quedado completamente trastornado. Vagando de un pueblo a otro, con una chancla en un pie y un tenis en el otro. Totalmente desvariado, pidiendo limosna y olvidado por todos. Llegó a viejo, sufriendo postrado en una cama. Hasta que, según se dice, murió entre 2008 y 2009. ¿Quién iba a decir que la figura más famosa de mi infancia terminaría siendo un hombre lobo? Y con un final tan trágico. Sé que muchos de ustedes no van a creer en lo que acabo de contar. Y solo espero que nunca pasen por algo parecido. También conozco relatos sobre Don Melitón, un brujo famoso. Ese ya es más viejo, de la época de mi padre. Pero esa es otra historia para otro día. Hasta entonces. Buenas noches. Vamos por un segundo relato. Me llamo Miguel Luna, tengo 36 años y actualmente vivo en Veracruz, ya van casi 10 años desde que me mudé. Pero nací y crecí en el estado de Sonora, igual que mi papá y mi abuelo. La historia que voy a contar ocurrió hace muchos años, le pasó a mi abuelo, cuando trabajaba como trailero. Él, junto con otro compañero, vivieron algo sobrenatural. Una experiencia que, hasta el día de hoy, no tiene ninguna explicación lógica. Y así fue como él me la contó. Estábamos saliendo de Hermosillo, en Sonora, rumbo a Guadalajara, en Jalisco. Ya en tierras jaliscienses, una tormenta muy fuerte comenzó a complicar la visibilidad. Parecía que, además de la lluvia, venía con una especie de neblina que no dejaba ver ni con las luces altas del tráiler. Ya era noche, y no lográbamos encontrar una gasolinera, una fonda o alguna casa donde pudiéramos parar a descansar con seguridad. Hasta que, después de avanzar un buen rato, vimos un gran caserón que estaba más allá de una brecha de terracería, como a unos 200 metros fuera del camino principal. Tomé esa brecha con el tráiler pensando que podríamos pasar la noche allí, y además dejar el camión lejos de la vista, por si pasaba algún ratero. Estacioné el tráiler justo enfrente del caserón, y solo me di cuenta de que estaba abandonado cuando mi compañero se bajó y fue hasta la puerta. Yo también bajé, miré a mi alrededor y no había nadie. Era un lugar completamente desierto, oscuro y sin señales de vida. Saqué una lámpara de mano y me asomé por las ventanas. Y ahí fue cuando algo me llamó la atención. Los muebles seguían ahí. Todo, absolutamente todo,
estaba en su lugar, como si la gente se hubiera ido de repente y hubieran dejado el caserón tal cual, con todo adentro. Regresé al tráiler y lo moví hasta la parte de atrás de la propiedad, donde no fuera visible desde el camino. Luego caminé de vuelta hasta la entrada y empujé la puerta del frente. Se abrió sin resistencia alguna. Los muebles estaban llenos de polvo, y había telarañas por todos lados. Pero nada parecía haber sido saqueado. Eso me pareció muy raro desde el primer momento. En este tipo de casas abandonadas siempre entra gente buscando algo de valor. Pero aquí, ni un mueble faltaba. Pensé que quizás se debía a que estaba muy alejado de otras viviendas. Pero, sinceramente, no tenía ninguna explicación lógica. Con solo un vistazo desde la entrada, se podía notar que el caserón tenía muchas puertas. Parecían ser cuartos, pero como no sabíamos qué podía haber en ellos, decidimos quedarnos allí mismo en la sala, a descansar un rato mientras pasaba la tormenta. Limpié el polvo de un sillón viejo y me senté. Mi compañero hizo lo mismo. Y ahora ustedes quizás estén preguntando: ¿cómo es que dos hombres decidieron pasar la noche en una casa abandonada? Pero esa no era la primera vez que hacíamos algo así. Ya nos había tocado dormir en muchos otros lugares. Bajo árboles, debajo de puentes, en bodegas abandonadas, gasolineras, y hasta la orilla de la carretera, donde el peligro era mucho más real. Y si algo raro podía aparecer en un lugar tan alejado como ese caserón, sería un animal salvaje que se hubiera metido ahí. Pero ni eso. Después de un rato sentados, terminamos por quedarnos dormidos. Y fue entonces que tuve un sueño. Pero no cualquier sueño. Fue el sueño más real que he tenido en toda mi vida. En el sueño, una muchacha muy hermosa me llamaba, y yo empezaba a seguirla. Ella me guiaba hasta uno de los cuartos del caserón. Entonces abría la puerta y me pedía que entrara. Al principio me negué, pero ella me dijo: «Ven, te voy a mostrar cómo morí». Luego señaló hacia una ventana, y yo me acerqué a abrirla. Y desde el monte allá afuera, salió una criatura parecida a un caballo, pero con unas orejas enormes que le cubrían la cara. El demonio se levantó en sus patas traseras y soltó un aullido espantoso. Me quedé paralizado del miedo. Pero al voltear a verla, la muchacha seguía tranquila. Fue entonces que vi cómo la criatura se lanzó hacia la ventana, pasó junto a mí, y fue directo hacia ella. La agarró del cuello con violencia, y la arrastró hacia el monte, hacia la oscuridad. Me desperté dando gritos, todo sudado, con el corazón acelerado. Mi compañero intentaba calmarme, sujetándome y preguntando qué me pasaba. Le conté sobre el sueño. Y entonces él me preguntó: ¿a qué cuarto te llevó esa mujer? Le mostré cuál era. Fuimos juntos hasta ahí, abrimos la puerta. Y para mi sorpresa, la ventana del sueño estaba ahí. Exactamente igual. Y como en el sueño, estaba destrozada. Regresamos a la sala. Yo no dejaba de hablar de lo que había visto, del sueño, de la ventana, de la mujer. Y de aquella cosa espantosa. Cuando logré tranquilizarme un poco, me di cuenta. Lo que había visto era un hombre lobo. Al amanecer, dimos una última vuelta por el caserón. Y seguimos nuestro camino. Unos kilómetros más adelante, llegamos a un pueblito donde vendían comida muy sencilla. Allí aprovechamos para contarle al dueño del lugar, y a algunas personas que estaban presentes, que habíamos pasado la noche en un caserón. Les explicamos más o menos dónde estaba ubicado y todo lo que habíamos visto ahí. Entonces el dueño del local nos dijo: «Ustedes están locos por haberse quedado ahí. Ese lugar tiene una historia muy pesada. Hace muchos años vivió ahí una familia poderosa. El dueño tenía muchas tierras,
Por eso no vieron ninguna otra casa cerca, toda esa zona le pertenecía a él y a su gente. Hasta que una noche, la hija del dueño desapareció sin dejar rastro. El hombre se volvió loco. Andaba por acá, de pueblo en pueblo, gritando que un hombre lobo se había llevado a su hija. Decía eso cada vez que pasaba por aquí. Y claro, todo mundo pensaba que se le había zafado un tornillo después de perder a su única hija y heredera. Los rumores eran que el hombre había perdido la cabeza y ahora vivía como indigente, comiendo de lo que le daban. Aunque muchos decían que lo del hombre lobo era puro cuento, nadie jamás se atrevió a meterse a esa casa ni a robar nada. Por eso, cuando ustedes entraron, todo seguía ahí, tal cual como la familia lo dejó. Entonces, el señor nos señaló un viejo retrato, colgado en una pared. Era una foto desgastada por el tiempo, amarillenta. Pero todavía se podía ver a la familia dueña del caserón. Resulta que los terrenos donde estábamos comiendo en ese momento habían sido donados por esa misma familia hacía muchos años. La foto era de cuando apenas estaban construyendo las casas del pueblo. Cuando vi la imagen, reconocí de inmediato a la joven de mi sueño. Le pregunté si había habido alguna noticia sobre ella, si alguna vez apareció o si supieron qué le pasó. Pero él me dijo que no. Después de la noche en que desapareció, nadie volvió a verla jamás. Algunos decían que se había escapado. Otros sospechaban que el propio padre había hecho algo terrible con ella y escondido el cuerpo. Pero nada fue probado, y nunca encontraron rastro alguno. La esposa del hombre murió de tristeza años más tarde. Y él también acabó falleciendo con el tiempo, dejando el caserón solo, abandonado y olvidado. Dicen que a veces, en noches oscuras y silenciosas, todavía se puede oír la voz del padre, buscándola, gritando, una y otra vez, que un hombre lobo se llevó a su hija. Buenas noches.